Muy bien, queridos amigos, amigas, hermanos, hermanas, alumnos, alumnas, a todos aquellos que nos están mirando ahí a través de YouTube, quisiera darles la bienvenida y un muy feliz sábado. Para poder comenzar con este tema, quiero primero hacer una breve introducción. Vamos a tratar sobre dos temas principales que serían, vamos a hablar de varias cosas, pero sería primero vamos a hablar acerca de una escritora norteamericana que, ella vivió en los años entre el 1827 y 1915 y escribió muchos libros, y vamos a hablar un poco de ella, y cuál es el legado que dejó también. Y vamos a hablar acerca de la reforma pro salud, cuál es su relación con nosotros en el día de hoy. Así que, bueno, para poder comenzar, justamente ustedes están haciendo un coaching en Reforma Pro Salud, y la Reforma Pro Salud nace en un momento específico de la historia. Ese nombre fue acuñado específicamente por una persona, y bueno, vamos a hablar un poco acerca de todo esto. ¿Qué es la Reforma Pro Salud? ¿A qué se refiere? ¿Cuáles son sus puntos principales y cuál debiese ser nuestra actitud en el día de hoy, o qué es lo que debemos hacer para poder ponerla en práctica? Todo eso vamos a estudiarlo en el día de hoy. Así que los invito a que podamos inclinar nuestros rostros para poder orar, que Dios dirija esta reunión. Oremos. Padre bendito que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por este hermoso sábado que nos regalas. Gracias por tu gran misericordia, por tu infinito amor, Señor, que siempre se derrama sobre nosotros. Padre, en este momento tenemos algunas peticiones, específicamente por muchos enfermos que hay en nuestro grupo, sobre todo en el grupo de becados. Muchos familiares enfermos, Señor, te quiero pedir por cada uno de ellos, que tú puedas obrar tu voluntad y que nos des la oportunidad de poder aplicar tu medicina, Señor, la medicina natural que nos has dejado, para que ellos puedan recuperarse, Señor, y también poder conocer. Quédate con nosotros en esta reunión, te rogamos por el Espíritu Santo, para que tú puedas ungirme, Señor, con tu Santo Espíritu, que las palabras que se digan aquí, Cuñada es la hermana del esposo. todo esto te lo agradecemos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Muy bien, ahora sí. Ahora sí. Como ya les dije al principio, vamos a hablar acerca de la reforma pro salud en el tiempo del fin. Este es un tema que presenté hace tiempo, solo que lo modifiqué, le agregué algunas otras cosas que yo creo que es muy importante conocerlas para nosotros hoy en día, poder tenerlas presentes. Muy bien. Esta mujer que ustedes van a ver ahora aquí en pantalla es Elena G. de White, ¿ok? Elena White, en su momento no era White, sino que tenía, ese es su apellido de casada, porque se casó con Jaime White, por eso tomó ese apellido. Ella fue una escritora norteamericana, como les había mencionado, nació en 1827, murió en 1915, y escribió al menos 40 libros, así como tales, entre cartas y otros artículos que también escribió. Esos 40 libros han sido traducidos a más de 160 idiomas. Es uno de los autores más traducidos, de hecho. Su inspiración ha seguido motivando vidas desde que comenzó hasta el día de hoy. De hecho, a mí me ha inspirado mucho eh, cuando leo sus escritos. De hecho, ella es la segunda escritora
a ver, ¿qué más libros ha escrito en Estados Unidos? El primero es Benjamin Franklin. Fue uno de los presidentes de aquella nación. Bueno, en sus libros principalmente lo que nos advierte es que hay un grupo de poderosos que organizan un nuevo orden mundial, están siendo dirigidos obviamente por Satanás, pero este nuevo orden mundial nos advierte que será intolerante con aquellos que piensen diferente y con ellos, con los que no se sometan a todo esto. Ella con mucha valentía denunció todo esto, todo lo que hacen los movimientos y los grupos de control, ¿sí? Estos grupos oligarcas que tratan de engañar y controlar a las masas y las mentes de las personas a través de los medios de comunicación y a través también de la alimentación que nos brindan industrializada, procesada, a través de los medicamentos que nos son drogas en realidad, sí, a través del alcohol, las drogas y todo eso que nos mete ya por fuerza este sistema, que han sido creados con un propósito y bueno, ella hablaba acerca de esto, de hecho lo denunciaba. De hecho ella aparece en libros de enfermería como una de las principales referentes y como pionera a nivel mundial en los temas de salud. De hecho, impactó justamente en el campo de la educación. Ella creó escuelas piloto en el campo, en donde se les enseñaba a plantar, se les enseñaba todo el proceso de germinación de diferentes alimentos, a poder ser autosustentables. Justamente estas escuelas, el objetivo era enseñarles a ser autosustentables. Además, impulsó la medicina preventiva y las terapias naturales, incluso más de 100 años antes de que se volvieran una moda. ¿Sí? Hoy en día todo esto es la moda, que el veganismo, que la alimentación saludable, o sea, está perfecto. Que hoy en día se esté haciendo y que más gente esté tomando conciencia es algo muy lindo. Pero ella ya estaba desde 1860 hablando acerca de todo esto, así que imagínense, desde qué años que viene todo esto. Ahora, esta mujer era muy visionaria, adelantada a su tiempo. De hecho, en aquel entonces, cuando ella estaba viva, nadie pensaba que, por ejemplo, fumar tabaco fuera algo perjudicial para la salud. En ese momento, de hecho, se recomendaba para tratar enfermedades pulmonares. Imagínense que los médicos recomienden fumar tabaco para poder tratar un resfrío, la tos o algún problema de pulmones. Se enfermaban más, ¿verdad? No tenía resultados. Bueno, Ellen White, contra toda la corriente y contra todo ese pronóstico que se daba en ese momento, afirmaba ya en sus escritos, en sus libros, que el tabaco era un veneno lento. Y hoy en día esto es un hecho más que comprobado. También escribió, por ejemplo, que la mujer cuando estaba embarazada tenía que cuidarse, tenía que cuidar sus sentimientos, tenía que cuidar sus emociones, porque influían en el feto. Y todos los médicos y los científicos de aquella época se burlaban y se reían de ella, pero hoy la influencia prenatal es un hecho que también está más que comprobado. Y así muchas otras cosas sobre, por ejemplo, las mezclas de los alimentos, la trofología de los alimentos, por ejemplo, mezclar la leche con azúcar, ¿sí? Ella decía que es algo altamente fermentativo y eso está hoy en día corroborado por la ciencia. De hecho, grandes científicos, premios Nobel como Otto Warburg, avalaban todo esto y de hecho ellos se inspiraron en los escritos de Elena White para poder llegar a esas conclusiones acerca de la fermentación y todo lo que tiene que ver con ello. Por lo tanto, ha sido una influencia positiva para muchos científicos, incluso ganadores de premio Nobel. Bueno, entre otras cosas, entre otras miles de cosas, también está lo que es la reforma pro salud, y es lo que vamos a estudiar hoy día. Ahora, ella no tenía estudios, ¿ok? Ella no era una científica, no tenía estudios universitarios, tampoco estudios secundarios. De hecho, cuando ella era niña tuvo un accidente, le tiraron una piedra muy grande en su cara y eso le dejó secuelas
para toda la vida, dejó de asistir a la escuela, apenas sabía leer y escribir. Entonces, si no tenía estudios superiores, apenas sabía leer y escribir, ¿cómo es que llegó a ser tan sabia? ¿Cómo es que llegó a tener todo ese conocimiento y llegar y decir estas cosas en contra de los científicos y los médicos de la época? Y hoy en día se corrobora todo lo que ella dijo que era verdad. Entonces, ¿cómo fue que ella llegó a ese conocimiento? Bueno, a los 17 años, cuando ella tenía 17 años, en diciembre del año 1844, ella recibió una visión de Dios, ¿sí? Fue la primera visión que ella recibe de parte de Dios. Y a partir de ese momento empieza a recibir diferentes revelaciones de parte de Dios. A pesar de ser solo una adolescente en ese momento, imagínense, ser una niña de 17 años, y se sentía extasiada por todo este llamado de Dios para servirle en un controvertido rol que estaba llamada a realizar como un rol profético. Ellen White obedeció al llamado de Dios, sin importar las críticas de todo el mundo, porque imagínense, es como que a cualquiera de nosotros en este momento el Espíritu Santo descienda sobre nosotros y empecemos a recibir una visión de Dios y que nadie nos crea. Y no, todos nos van a insultar, quizás nos van a decir qué cosas, falsos profetas o lo que sea, pero a pesar de todo eso, ella aceptó el llamado y tan solo tenía 17 años. Entonces comenzó a compartir todos estos mensajes que Dios le daba, y entre esos mensajes está el tema de la reforma pro salud. ¿Por qué a Dios le importa tanto que nosotros tengamos en cuenta la alimentación, que tengamos en cuenta el beber agua, el hacer ejercicio? ¿Por qué a Dios le importa todo esto? Bueno, justamente porque nuestro cuerpo es un templo, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces es necesario que nosotros podamos cuidar ese templo. Y hoy día vamos a ver cuál es la relación que existe entre la reforma pro salud y, bueno, el tiempo que estamos viviendo. Bueno, ahora sí. Me habían rayado la pantalla, por eso salí. Bueno, antes de pasar a eso, para poder hablar un poco también acerca de la historia de aquel momento, Ellen White no fue la primera en que le llegaran estas visiones, en aquellos años. Y Dios quería hablarle a su pueblo, Dios quería hablarle a su pueblo acerca de algo específico, ¿ok? Pero los que Dios les habló en un principio rechazaron el llamado de Dios a hacer esto. De ellos, el primero es William Foy. William Foy, que fue un pastor afroestadounidense de la Iglesia Bautista de la Libre Voluntad, nació en 1818, falleció en 1893, y en 1842, o sea, 2 años antes de la primera visión de Elena de White, estando a punto de ordenarse como ministro, tuvo 2 visiones, y comenzó a relatarlas por el área de Nueva Inglaterra, tomando contacto con los grupos seguidores de William Miller, pero con el tiempo dejó de relatarlas, dejó de hablar de estas visiones, ¿ok? Desistió de recibir este llamado. También Hazen Foss era cuñado de Mary, Mary era la esposa de Samuel Foss, y se lo recuerda como un hombre de delicada apariencia, porte agradable y educación. Antes del 22 de octubre de 1844, había tenido una visión que describía el viaje de los adventistas milleritas en aquel momento, haciendo un poco de historia. En cierto momento, en el año 1844, se cumplieron la profecía de las 2300 tardes y mañanas, una profecía que se encuentra en Daniel. Y lo que dice esa profecía, que luego de 2300 años, desde que se pronuncia el edicto de Artajerjes, de reconstruir Jerusalén y de reconstruir el templo de Jerusalén, luego de 2300 años, el santuario celestial sería purificado. Pero ellos no entendieron eso, ellos entendieron que el santuario
era la tierra, y creían que la tierra era la que debía ser purificada. Por lo tanto, ellos creyeron que esa profecía se refería a la segunda venida de Cristo. Y todos estaban esperando a Cristo que viniera en 1844. Entonces, imagínense, estaban en el año 1844, todos esperando que Cristo viniera en ese año. Heisenfoss era uno de ellos que esperaba que Cristo viniera en aquel año, y se le instruyó, se le dio una visión, y se le dijo que la hiciera pública. Y eran unos mensajes específicos de advertencia, pero él no quiso hacerlo. ¿Por qué él no quiso hacerlo? Porque él estaba confundido en realidad, porque él creía que faltaba muy poco tiempo para que Cristo viniera, y decía, no, no puede ser posible de que esta visión se vaya a concretar, que esta profecía se vaya a concretar, porque falta muy poco tiempo para que Cristo venga. No alcanza el tiempo para que se cumplan estas visiones que yo he recibido. Por lo tanto, él no quiso hablar acerca de esto. Luego, en su segunda visión, se le advirtió que si no era fiel en relatar la primera visión, se le quitarían la visión y la responsabilidad, y serían dadas a alguien con aptitudes mucho menores. Heisen continuó temiendo el posible ridículo y el rechazo por parte de sus compañeros mileritas, y finalmente creyó haber oído una voz diciendo: tú has contristado y ahuyentado al Espíritu del Señor. Qué fuerte escuchar eso, ¿no? Imagínense el momento, cómo tiene que haber sido también para él. Bueno, luego él se sintió muy atemorizado ante esa perspectiva, y hizo una reunión para relatar la visión. Pero después de varios intentos infructuosos para recordarla, declaró: se ha ido de mí, no puedo decir nada, el Espíritu del Señor me ha dejado. Y algunos asistentes informaron que esta fue la reunión más terrible en la que jamás hayan estado. Y la verdad es que sí, muy terrible la situación, y bueno, terrible para Heisenfoss. Después de esta experiencia, Heisen encontró a Elena White, en Poland, Maine. Aunque invitado a la reunión, él permaneció fuera de la puerta cerrada, aunque lo suficientemente cerca como para oír su mensaje. Al día siguiente le dijo a Elena: el Señor me dio un mensaje para llevar a su pueblo, y yo rehusé, después de que se me dijo cuáles serían las consecuencias. Fui orgulloso, no me resigné al chasco. Le oí hablar a usted anoche. Creo que me han sido quitadas las visiones y le han sido dadas a usted. No se niegue a obedecer a Dios, porque será a riesgo de su alma. Yo soy un hombre perdido. Usted ha sido escogida por Dios. Sea fiel en hacer su obra y recibirá la corona que yo podría haber tenido. Bueno, aquí en un último intento por querer redimirse, también va y le advierte a Elena, diciéndole que siga relatando las visiones, que no se las guarde para sí, que sea valiente y no cobarde como lo fue él. Por lo tanto, aquí en sí lo que importa no es Elena White. Aquí no es como que vamos a poner un marco y vamos a poner a Elena White y le vamos a rezar todos los días. No, no se trata de eso. Aquí lo importante es que ella fue un instrumento de Dios, y Dios la utilizó para poder llevar a cabo su obra, como siempre ha utilizado a personas. Si no hubiese sido ella, habría sido cualquier otra persona que aceptase el llamado de Dios. Lo rechazaron William Foy, Heisenfoss. Bueno, Ellen White lo aceptó el llamado, y ella era muy débil porque se enfermaba mucho. Además era una joven de 17 años, era una niña, pero aún así ella aceptó el llamado, fue muy valiente al hacerlo. Por lo tanto, lo importante aquí es el hecho de que Dios habla, y de verdad debería alegrarnos de que Dios lo haga, ya sea como nos habla a través de Moisés, de Mateo, de Marcos, Lucas, Juan, o el libro El deseado de todas las gentes, escrito por Ellen White. Es lo que Dios quiere que nosotros sepamos, es la revelación de Dios para nosotros. Eso es todo, simplemente. Cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos justamente
algo muy interesante en Efesios 4, versículos 11 al 13, y nos dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Por lo tanto, tenemos diferentes ministerios dentro de lo que es la obra de Dios. ¿Cuál es el fin y la finalidad de que Dios envíe apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? ¿Cuál es el fin de todo esto? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, imagínense que Dios no nos envía profetas, no le da su revelación a una sola persona a la vez, ¿ok? No a tres a la vez, sino solamente a uno, para que le dé un mensaje y ese le dé el mensaje a los demás. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que haya unidad en el mensaje, que haya unidad en la fe, porque es un solo mensaje. Dios siempre trabajó de esa manera. Tenemos a Noé. ¿Cuántos Noé habían predicando en aquel tiempo antes del diluvio? Había muchas personas predicando, claro. Pero ¿a quién Dios le habló? A Noé. Dios le habló a Noé. El mensaje se lo dio a Noé. Noé lo predicó y así también Matusalén y otros que estaban con él también escucharon el mensaje de Noé y empezaron a predicarlo también. Y empezaron a predicar un mismo mensaje. ¿Por qué? Porque venía de una sola persona, Moisés también. ¿A quién le hablaba Dios? A Moisés. ¿Y Moisés qué hacía? Les comunicaba a los demás el mensaje que Dios le había entregado y así los demás sacerdotes también predicaban al resto del pueblo. Los jefes de la familia llevaban las palabras de Moisés a sus hogares. Pero siempre Dios utilizaba a un hombre. Tenemos Isaías, Jeremías, y es lo que quería mostrarles aquí. Bueno, hay una cita y a partir de ahora vamos tal vez a leer bastantes citas de Elena White, no centrarnos solo en lo que dice ella, sino vamos a también corroborarlo siempre con la Biblia, pero nos dice lo siguiente, los testimonios escritos, o sea, cuando ella habla de los testimonios, habla de lo que ella escribe, que Dios le dijo que escribiera, ¿ok? Son los testimonios de Dios. Testimonios escritos no son dados para proporcionar nueva luz, o sea, algo diferente, sino para impresionar vívidamente en el corazón las verdades de la inspiración ya reveladas. El deber del hombre hacia Dios y sus semejantes ha sido especificado distintamente en la palabra de Dios. Por lo tanto, lo que ella escribió, lo que Dios le ordenó a ella que escribiera, no es para dar algo diferente, así decir, no, mira, en realidad Cristo vino 2 veces, algo nuevo, algo diferente, algo extraño, no, es lo mismo que ya está en la Biblia, solamente que escrito de una manera que puede impresionar vívidamente el corazón. O sea, lo mismo que ya está en la Escritura, especificado de una manera más profunda. Sin embargo, son pocos entre vosotros los que obedecen a la luz dada. O sea, ya tenemos la Biblia. Tenemos la Biblia y podemos leer la Biblia, pero son pocos los que obedecen a esa luz. Por eso Dios, ¿qué tiene que hacer? No son sacadas a relucir verdades adicionales, sino que Dios ha simplificado por medio de los testimonios las grandes verdades ya dadas. Los testimonios no han de empequeñecer la palabra de Dios, sino exaltarla y atraer las mentes a ella, para que pueda impresionar a todos la hermosa sencillez de la verdad. Y eso es, simplemente eso es. Los escritos que tenemos de Elena White no son para desplegar la Biblia hacia un lado y decir, listo, la Biblia no sirve, ahora nos vamos a quedar con lo que dice Elena White. No, sino que para exaltar la misma verdad. Y si usted lee algún escrito de Elena White que ya va en contra de lo que dice la Biblia, dígame, muéstremelo, para poder yo también leerlo. Porque la verdad, yo hasta el momento
no he leído ninguna sola cita del espíritu de profecía de Elena de White que vaya a contradecir lo que dice la palabra de Dios. Ninguna. Y se los puedo asegurar. Pero compruébenlo ustedes mismos. No me crean a mí, compruébenlo. Otra cita de ella misma: yo no escribo ni un artículo en el periódico expresando meramente mis propias ideas. Representan lo que Dios ha abierto ante mí en visión, rayos preciosos de luz que brillan desde el trono. Por lo tanto, ella nunca habló desde su propia opinión, de decir, bueno, esto yo lo voy a escribir porque a mí se me ocurrió. No, todo lo que ella escribía, lo escribía porque el Espíritu Santo la movía a escribir. Ahora, quiero mostrarles algo. Bueno, tenemos acá a Dios, ¿verdad? Hagamos un mapa conceptual. Dios, en la antigüedad, habló a través de sus profetas, ¿verdad? Tenemos Moisés, voy a poner solo algunos, no los voy a poner a todos. Tenemos a Moisés. Primero Dios le dio un mensaje a Moisés. ¿Qué pasa? Después, con el tiempo, como decía Elena White recién en esa cita, que los requerimientos de Dios no han sido expresados claramente en su palabra. Los requerimientos de Dios fueron expresados claramente a través de Moisés. Pero ¿qué pasa? Nosotros no obedecemos. Nos vamos por nuestro propio camino y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pasó con el pueblo de Israel en aquel momento también. No obedecieron a la palabra de Dios, quisieron hacer las cosas a su modo y se alejaron de Dios. Por lo tanto, ¿qué tuvo que hacer Dios? Volver a enviarles nuevos profetas. ¿Ok? Y en aquel momento los mataron a la gran mayoría, los apedrearon, los persiguieron, los torturaron. Entonces, imagínense eso. Pero pasó el tiempo, pasaron los años, volvieron a reevaluar la situación y empezaron a tomar los escritos una vez que ya se murieron los profetas, ¿no? Ya, cuando ya habían matado a Isaías, ya se murió Jeremías, Ezequiel, al tiempo después, dijeron, a ver, ¿qué escribió Isaías? A ver, pero ¿qué dice Moisés respecto de esto? Entonces todo lo comparaban con lo que decía Moisés. Y se dieron cuenta de que todo lo que decían estos profetas estaba inspirado por Dios. ¿Por qué? Porque concordaba con lo que Moisés había escrito, que Dios le había hablado. Todo el pueblo y cualquier judío que tú le vayas a preguntar, saben que Moisés habló cara a cara con Dios, ¿verdad? Estuvo ahí en la presencia de Dios y lo escuchó. Fue instruido directamente por Dios. Por lo tanto, todo fue a compararse con lo que había escrito Moisés. Luego, se aceptaron todos estos escritos de los profetas y ya no solamente estaban los 5 primeros libros, sino que ya tenían todo un conjunto que es la ley y los profetas. ¿Sí? Cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento y cuando leemos las historias de Jesús, en algunas partes ya dice la ley y los profetas, ¿verdad? Siempre como que menciona la ley y los profetas. Bueno, cuando se habla de la ley y los profetas, esa es la Torá, ¿verdad? Es todo ese Antiguo Testamento que nosotros hoy día lo conocemos con ese nombre, el Antiguo Testamento. Todo lo que vendría siendo la ley de Moisés y todas las revelaciones proféticas a través de todos los otros escritores, ¿verdad? Pero ¿qué pasa después? Después viene Pablo, viene Mateo, Marcos, Lucas, ¿verdad? Juan, viene Pedro, escritores, apóstoles, que también empezaron a escribir cartas, empezaron a escribir diferentes escritos, y en aquel momento no eran parte de lo que sería para nosotros hoy en día la Biblia, ¿verdad? Pero sí empezaron a circular, y hoy en día, con el transcurso de los años, ya son parte de todo este compendio de libros que son libros inspirados por Dios. Pero ¿qué hubo que hacer para poder incluirlos? Corroborarlo con lo que decían los profetas, con lo que decía Moisés, todo lo que dijo Pablo, revisar hacia atrás. Si nosotros leemos, por ejemplo, la epístola de Hebreos, en donde Pablo le habla justamente a los hebreos, al pueblo escogido de Dios, y empieza a hablar del sumo sacerdote, del santuario celestial, del santuario terrenal, de que Dios le mostró a Moisés
un modelo del santuario para que hiciera el santuario acá en la tierra. Empieza a explicar todo esto y el ministerio de Cristo en el cielo hoy en día, qué es lo que está haciendo, todo eso lo está explicando Pablo en Hebreos. Y si nosotros leemos el Antiguo Testamento, claro, coincide, concuerda con lo que estaba diciendo. Por lo tanto, hoy en día creemos que Dios habló a través de Pablo. Y leemos la Biblia y no tenemos ningún problema con leer de Pablo. Y todos esos mensajes han llegado hasta nosotros, ¿verdad? Hasta el hombre. Ahora, ¿qué pasa? Con el tiempo empezaron a transcurrir los años y muchas verdades empezaron a quedar en el olvido, porque pasó la creación, ¿verdad? En el año 300 después de Cristo, que se crea todo lo que es el catolicismo, la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? A través de Constantino, que impone el día domingo y empieza a cambiarle el nombre a los dioses romanos y le pone que una es María con su hijo Jesús, que este otro dios es Pablo y este otro es Pedro, y todas las estatuas empezaron a cambiar el nombre, empezaron a poner nombres de los santos y al final se tergiversó todo. Llega un momento en el cual Dios purifica a muchos hombres y empieza la reforma, ¿verdad? La reforma protestante con Martín Lutero, con John Wycliffe, con Juan Hus, con Jerónimo, bueno, un montón de hombres y mujeres que empezaron a ver lo mal que estaba sucediendo todo dentro de la Iglesia Católica, ¿verdad? Que en realidad no era tan inspirado por Dios todo lo que ellos hablaban. Empezaron a compararlo con la Biblia y dijeron, oye, esto no sale acá, de hecho acá sale todo lo contrario de lo que tú me estás diciendo. Y allí, en ese momento, empiezan a nacer diferentes iglesias. Ahí nació la iglesia luterana, de Calvino nació la iglesia calvinista, y así. Pero ya traían costumbres de la iglesia católica, porque eran monjes de la iglesia católica que se salieron, entonces había muchas costumbres que se trajeron de allá. Por lo tanto, llegó un momento en el que habían tantas denominaciones religiosas, cuando empieza a predicarse el mensaje de 1844, de que Cristo venía en 1844, se empieza a dar este mensaje y mucha gente empieza a creerlo. Y de todas las denominaciones religiosas, sin importar cuál fuera esa denominación, empiezan a salirse de sus religiones, digamos, de ese esquema cuadrado, y empiezan a escudriñar la Biblia y a buscar más a Dios y a unirse un pueblo para esperar la segunda venida de Cristo. Y aquí es donde corresponde el mensaje del segundo ángel, salir de Babilonia, ¿sí? Empezaron a salir de la confusión. Babilonia quiere decir confusión. Esto está en el mensaje del segundo ángel, lo pueden encontrar en Apocalipsis 13, 14, ¿sí? Habla de la marca de la bestia y todo lo que tiene que ver con eso. Y si usted quiere ver más allá todavía, específicamente está en el capítulo 14, y si usted quiere ver el mensaje del cuarto ángel, está en Apocalipsis 18, para el que lo quiera buscar. ¿Qué pasa? Que se empieza a desglosar todos estos sistemas y muchas personas empiezan a creer en este mensaje y se unen como un solo pueblo, ¿sí? Eran un solo pueblo. De hecho, ese es el objetivo de Dios, que todo el mundo no es que se unan todos con todos y no importa lo que tú creas, sino que se unan bajo un solo mensaje, bajo una sola verdad. Pero ¿qué pasa? Traían todos costumbres, creencias diferentes de todo ese sistema. Cuando Cristo no vino en 1844, sino que en lugar de purificar la tierra, en realidad purificó el santuario celestial, ¿verdad? Que estaba lleno de todos los pecados de la humanidad. ¿Qué pasa? Que empieza este juicio investigador y nuevas verdades tenían que ser reveladas. Una nueva verdad tenía que ser no una verdad que hubiese sido, que nunca se hubiese dado, sino que habían sido olvidadas. Se habían dejado en el olvido y no se le había prestado la atención verdadera. Entonces la verdad fue puesta en su verdadero marco. Y ahí es donde Dios llamó primero, ¿verdad?, a William Foy,
a Heisenfos, si no quisieron aceptar el mensaje, bueno, le da el rol a Elena de White para que también, como lo hizo con Isaías, con Jeremías, con Ezequiel, con Pablo, cada vez que el pueblo se apartaba de las verdades, lo hizo con Elena de White nuevamente para poder llevar al pueblo a un solo mensaje. Ahora, ¿qué sucedió? Con el tiempo volvió a suceder lo mismo. El pueblo se vuelve a apartar de la verdad, ¿sí? El pueblo que Dios le dio el mensaje, no es que Dios escogió a los adventistas del séptimo día para que sean los únicos que se salven, sino que básicamente Dios les entregó un mensaje a un grupo de personas y ellos lo aceptaron. Pero ¿qué pasó? Ese grupo de personas empezaron a morir los pioneros, los principales, y los hijos empezaron a nuevamente apartarse de Dios, como siempre sucede a lo largo de la historia, siempre ha sucedido así. Murió Moisés y todos se alejaron de Dios, murió, qué sé yo, David y también el pueblo y su hijo empezó a hacer cualquier cosa. Bueno, así también siempre sucede y los hijos de Salomón se apartaron mucho más. Bueno, así siempre sucede con el pueblo que Dios escoge. Por lo tanto, es necesario y fue necesario que Dios levantara un nuevo mensajero, esta vez no para darle revelaciones wow, magníficas y que sea alguien que reciba visiones, sino alguien que restaure la verdad que Dios ya había revelado en un principio a Elena White, a los pioneros. Dios ya le había revelado una verdad. Por lo tanto, toma a este mensajero que ya estaba profetizado, de hecho, en Malaquías 4, versículo 2, como lo vimos la semana pasada, que es el tercer Elías, ¿okay? Para que pueda llevar este mensaje a todo el mundo y que este mensajero lleve un mensaje a otras personas y que a su vez estas personas, o sea, nosotros que estamos recibiendo este mensaje, podamos replicarlo y darlo a los demás, pero que sea una sola verdad y para que haya unión, como dice acá el versículo de Efesios 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ese es el objetivo de Dios al hacer todo esto. Bueno, y la última cita de Elena White que voy a mostrar por este momento es la siguiente. Ella escribió lo siguiente: o está Dios enseñando a su iglesia, reprendiendo sus errores y fortaleciendo su fe, o no lo está haciendo. La obra es de Dios o no lo es. No hay un término medio. Dios no hace nada en sociedad con Satanás. Y aquí ella escribe, mi obra, o sea, los escritos de ella y todo lo que ella hizo, lleva la estampa de Dios o la del enemigo. No hay medias conclusiones en el asunto. Los testimonios, o sea, los escritos, son del Espíritu de Dios, o sea, del Espíritu Santo, o del diablo. No pueden ser unos del diablo y unos del Espíritu Santo. O es todo de Dios o es todo de Satanás. No hay un término medio. Y también nosotros debemos decidir en nuestra vida. O soy todo de Dios o soy todo de Satanás. No hay un camino al medio. O yo creo que lo que me están hablando acá viene de Dios, o no, me están hablando cualquier cosa. O la iglesia tal o cual, o tal religión o tal otra religión. O habla de la verdad como es, y si tiene una parte que está diciendo que no es verdad, no, pero yo igual me cae bien el hermanito, me cae bien el pastor, como predica lindo, aunque él diga a veces cosas que no son verdad. A ver, o si dice cosas que no son verdad, entonces o es de Dios o es de Satanás. Y Dios no miente, por lo tanto, tenemos que sacar nuestras conclusiones y salir de Babilonia, como dice Apocalipsis 18. Salir de esa confusión donde nos mezclan verdad con error y llegar a la unidad en la fe. Muy bien, ya terminando con ese tema, pasamos a lo que es la reforma por salud. Quiero ver la hora primero. Bueno, nos quedan 20 minutos. ¿Qué quiere decir el concepto reforma pro salud? Y esto tiene una definición por palabra, analizando. Reforma, por ejemplo, es la modificación de una cosa con el fin de mejorarla. Pro es una preposición que indica que algo se hace en favor o en ayuda de algo.
¿En pro de qué? De la salud, ¿sí? En ayuda de la salud. Y salud, según una definición que siempre está, ¿verdad?, de la Organización Mundial de la Salud, es un estado de perfecto bienestar físico, mental, social y espiritual, no solo la ausencia de la enfermedad. Por lo tanto, tenemos estos 4 pilares fundamentales que son como las 4 patas de una mesa que deben estar siempre en perfecto equilibrio. O pueden llegar a ser 3, físico, mental y espiritual, ¿sí? La salud social se agrega también porque hoy en día estamos mucho en ese sentido, tener una salud social con nuestra familia, nuestros amigos, ¿verdad? Es importante también para la salud. Pero puede incluirse dentro de la parte mental, tranquilamente. Esto depende de cada uno. Ahora, por lo tanto, la reforma por salud es, juntando todos estos conceptos, podríamos decir que es la modificación de nuestro estilo de vida con el fin de mejorarlo o mejorarla en favor de nuestro bienestar físico, mental, social y espiritual. Por lo tanto, todos es como un cambio de hábitos, es un cambio de estilo de vida, es cambio de hábitos para poder mejorar y como aparece aquí en la imagen, ¿verdad? Hacer deporte, alimentarse sano, beber agua, etc. Ahora, ¿cuál es la base o el centro, la columna vertebral de la reforma pro salud? Elena de White escribió sobre la reforma pro salud. Yo les estoy resumiendo aquí algo que está escrito en varios libros, pero que bueno, después, si quieren, les puedo compartir los libros para que los lean. Tenemos los 8 remedios naturales. Y por eso dice New Start, porque esto me lo enseñó un amigo, un querido hermano. Saludos también le mandamos ahí a nuestro hermano del ministerio, José Javier, que él está a cargo de la clase con los niños. Así que ustedes, si tienen hijos pequeños, les recomiendo que le puedan también mostrar esas clases. También tenemos clases de niños en el ministerio. Los 8 remedios naturales son la columna vertebral de esta reforma. Tenemos la N de nutrición, nutrición saludable, ¿verdad? Estrictamente lo que es vegetariano. Ellen White enseñó sobre esto, sobre el daño que causa el consumo de carne, el consumo de lácteos, bueno, la mala combinación de alimentos. Ella habló sobre esto, nos enseñó, y es algo que nosotros hoy en día tenemos más que comprobado. Sí, el famoso libro del doctor Campbell, ya mencionado muchas veces en este curso, sí, bueno, el gran estudio de China, que tiene más de 8.000 relaciones estadísticas del consumo de carne y su relación con el cáncer. Y bueno, específicamente el consumo de proteína animal, ¿sí? Ahora, también tenemos el ejercicio, fundamental el ejercicio para la circulación. Bueno, sabemos todos los beneficios de todo esto. Vamos a pasarlo más o menos rápido. Solo quiero mencionarles los 8 remedios, no vamos a profundizar en cada uno. Nutrición, ejercicio y agua. Sol, luz solar, ¿verdad? La temperancia, aire puro, respirar aire puro es fundamental. El descanso y confiar en Dios, la confianza en Dios. La temperancia, como definición, podemos entenderla como ejercer dominio propio y tener equilibrio en todas las áreas de la vida. Asegura el dominio de la fuerza de voluntad por sobre los instintos naturales. Todos tenemos instintos naturales que nos llevan a querer, no sé, tomarnos una Coca-Cola de 2 litros, pero la voluntad, ¿sí? Y el tener ese dominio propio de decir y de tener la conciencia de decir, no, mira, la Coca-Cola me descalcifica los huesos y me daña, el azúcar también es una droga, bueno, en fin, tener toda esa conciencia a nosotros nos ayuda a poder tener ese equilibrio y evitar esos alimentos que son perjudiciales para nuestra salud. Ahora, hablamos de la reforma por salud en el tiempo del fin. ¿Cómo podemos saber que estamos en el tiempo del fin? Bueno, en Mateo 24 se nos hablan de las señales del tiempo del fin, ¿sí? Y nos habla acerca de que nadie nos engañe. Mirad que nadie los engañe, nos dice
en Mateo 24:4. ¿Sí? Mirad que nadie os engañe. Y esto es algo fundamental para nosotros. Yo les dejo aquí el versículo, solamente voy a leer aquí la parte que dice: oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Bueno, las imágenes que yo les voy a mostrar a continuación son imágenes que no están actualizadas, son del año 2021, pero tampoco están tan atrás. Pero imagínense, del año 2021 hasta el día de hoy, la cosa pero se ha agravado y se ha intensificado de una manera terrible. O sea, nosotros vemos el conflicto como está ya en Medio Oriente, cumpliéndose esa profecía de Daniel 11, 40 al 45, pero a cabalidad. Y también vemos todo lo que son las pestes, bueno, vemos las guerras. Imagínense, 10 guerras y conflictos aún activos en 2021. Bueno, imagínense, los niños los hacen cargar fusiles, ejércitos desplegados, rumores de guerra, estos rumores que siempre hay entre Rusia, China, Corea, siempre está ahí todo esto, ¿verdad? Estados Unidos, bueno. Hambruna. Bueno, ya la ONU nos muestra del 11 de marzo del 2021 riesgo de millones de muertos por hambrunas agravadas por esta palabra que aparece aquí, porque no quiero que me bloqueen el video. Y bueno, la verdad es algo muy lamentable, muy triste toda esta situación, obviamente, pero bueno, ya estaba predicho que iba a suceder. Pestes, bueno, ya lo vemos desde... Esa es una foto muy antigua, tenemos las fotos de lo que ha sucedido recientemente, hace un par de años, que comenzó y bueno, como dejó gran mortandad y devastación, y lo que está sucediendo hoy en día aquí en la Argentina estaba mostrando que, eh, bueno, muchos niños están cayendo, sobre todo en el norte de Argentina, y eso que estamos entrando en los días de calor, y ya están habiendo problemas de resfríos, de problemas crónicos, de respiración. ¿Por qué? Bueno, sabemos de dónde viene todo. Y terremotos, tsunamis, desastres naturales, y esto es un mapa eh, básicamente mostrando la actividad volcánica y la actividad sísmica. ¿Okay? Desastres naturales, hoy en día sabemos que han habido más. Hace un par de semanas nada más hubo por allá por Orlando pasó el Ian, ¿verdad? Bueno, y así. Ahora, ¿cómo cuidar que nadie nos engañe? Primera de Pedro 4:7 tiene la respuesta. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Imagínense, en aquellos años, hace 2000, casi 2000 años atrás, ya el fin de todas las cosas se acercaba, nos decía Pedro. Hoy en día, ya estamos más que claros, ¿no? Pero ¿qué nos dice después? Sed pues sobrios y velad en oración. Por lo tanto, cuando nos habla de velar, quiere decir, velar es como quedarse despierto toda la noche, digamos, ¿no? Pasé la noche en vela, se dice. Bueno, velar en oración es pasar días, noches en vela, en oración. Orar, pedir al Espíritu Santo. Apocalipsis 3:3 nos dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Entonces tenemos que acordarnos de lo que recibimos, espiritualmente hablando, ¿no? El conocimiento que hemos recibido, lo que hemos oído, guardarlo. ¿Qué quiere decir guardarlo? Atesorarlo, ¿verdad? En nuestro corazón, tenerlo como algo presente siempre, y arrepentirnos de nuestros pecados. Arrepentirnos es algo fundamental para poder aceptar, para poder tener a Cristo en nuestro corazón. Pues si no velas, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. O sea, si no velo, va a venir como ladrón. Pero si velo, ¿viene como ladrón? No, me doy cuenta cuando viene. Si yo estoy despierto en la noche, me doy cuenta cuando entra el ladrón, ¿no? Claro.
y voy a saber a qué hora viene. Y aquí en Proverbios 4, 20 al 27 nos habla acerca de, bueno, algo fundamental. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Y vea las palabras que he remarcado en amarillo. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. Cuando la Biblia nos habla de corazón, quiere decir mente, ¿ok? Amén. Porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. O sea, las palabras de Dios son medicina. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto. Diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies. Todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia e inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, el conocimiento. Por lo tanto, tenemos oído, ojos, boca, pies. ¿Sí? ¿Qué nos está mostrando acá? 5 puertas al alma, ¿verdad? Aquí me comenta que se les ven pequeñas las presentaciones. No sé, ¿a alguien más se les ve bien la presentación? Antes de seguir. ¿No se le ve mal? ¿A todos se le ve bien? ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias. Bueno, tenemos los... Ah, sí, se ven bien, nos comentan. Bueno, creo que es la única. Bueno, voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir. A lo mejor ahí se le vuelve a ver en grande. Si no, es un problema de su dispositivo. Bueno, entonces tenemos los 5 sentidos, digamos, ¿no? El tacto, el olfato, el gusto, los ojos, los oídos. Así que son estas 5 puertas al alma: la puerta del oído, la puerta del ojo, la puerta de la boca, la puerta de la nariz y la puerta del tacto. También algo que no está aquí, que es una de nuestras facultades, que es nuestra mente, nuestro corazón, cuidarlo. Pero, ¿cómo se afecta a nuestro corazón? A través de nuestro oído, nuestro ojo, nuestra boca, nuestra nariz, nuestro tacto. Ahora, en muchas ocasiones se estudia cuando se habla de la santificación y se habla de la importancia de la alimentación, de lo que entra por nuestra boca, y eso es verdad porque, o sea, es fundamental lo que nosotros nos alimentamos. Nuestro cuerpo es un templo. Si nosotros alimentamos el templo con alimentos profanos, no vamos a estar capacitados espiritualmente para poder llegar a una comprensión más elevada. Por eso es que la Reforma Pro Salud tiene una importancia dentro de lo que es la santificación, y lo que Dios quiere es que nosotros podamos ser recipientes idóneos para recibir el Espíritu Santo. Si nosotros andamos comiendo cerdo, comiendo carne todo el tiempo, y frituras, y gaseosas, y azúcares, y todo el tiempo alimentándonos de esa manera, y después presumir y decir, wow, tengo el Espíritu Santo, o sea, capaz lo vas a recibir, pero en una muy pequeña cantidad, porque tus sentidos van a estar embotados, tus sentidos van a estar aturdidos, abutagados de toda esa droga que tú le estás dando a tu cuerpo a través de los alimentos. Sí, es importante, claro, es importante. Pero, ¿qué hay de la importancia de lo que entra por las otras vías? Por el oído, por el ojo, ¿verdad? Hay diferentes vías. Y aquí me gustaría que pudiésemos pasar por un tema que es muy importante, que Jesús le pasó en su momento. Está en Mateo 15, del 1 al 20, nos dice que se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando comen pan? Y respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición?
ellos tenían unas tradiciones, ¿ok? Tenían que lavarse las manos para poder comer. Sí, era una tradición que ellos habían inventado y que lo habían puesto como que era un mandamiento, que el que no se lavaba las manos al final comía y se contaminaba de pecado. Eso era lo que ellos pensaban. Entonces, Jesús les dice que ellos quebrantaban el mandamiento de Dios. ¿Cuál mandamiento de Dios? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Y así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Qué quiere decir? Yo sé que es como enredado de comprender esta parte. Los judíos, en aquel momento los fariseos, decían que, por ejemplo, ellos recibían un dinero y había un dinero que, si tú tenías a tu padre que necesitaba o a tu madre, tenías que darle, porque eso era parte de honrar a tu padre y a tu madre. Cuando ellos ya estaban en su vejez y no podían trabajar, debían sus hijos sostenerlos y alimentarlos. Pero ¿qué pasa? Ellos decían, no, mira, la plata con la que yo te iba a ayudar, yo la di como ofrenda. Es una ofrenda para Dios. Entonces yo ya estoy libre de darte a ti, porque yo ya le cumplí con Dios. Entonces ellos estaban invalidando el mandamiento de honrar a su padre y a su madre, cuidar a su padre y a su madre, con ese mismo dinero, en lugar de darlo como ofrenda, ¿verdad? Dándole ofrenda a los pobres, en lugar de dárselo a sus propios padres. La caridad empieza por casa, dice el dicho, ¿verdad? Y esto es algo que ellos no estaban haciendo, invalidando el mandamiento de Dios. Entonces decían, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Y ahora yo les pregunto, ¿acaso esto no sucede hoy en día también? Que se enseñan como mandamientos de Dios, ¿verdad? Se enseñan doctrinas que son mandamientos de hombres, como por ejemplo el cambio del día de reposo, del día sábado al día domingo. Y yo no estoy diciendo del día que tú vas a la iglesia, ¿sí? Porque yo puedo ir a la iglesia el jueves, el lunes, el miércoles, cualquier día yo puedo ir a una iglesia. Yo estoy hablando del día que tú le dedicas a Dios. Y eso es diferente. Dedicar a Dios, o sea, todo lo que tú haces en la semana, está bien. Es lo que hagas, trabajas, te dedicas a tus negocios, te dedicas a tus placeres, a comprar, vender, todo lo que tú quieras. Pero hay un día que es apartado de los demás días, no para seguir haciendo lo mismo que hago todos los días, sino para hacer algo para Dios. Y ese es el sábado, que ha hecho en realidad el catolicismo, cambiar, ¿sí? Constantino lo hizo en un momento y se ha mantenido ya por 1700 años. Ahora, ¿es el único mandamiento? No. Adorar a los santos, postrarme delante de estatuas de yeso, cosas que ya se hacían en la antigüedad y que Dios las reprendía y aborrecía que el hombre se postrara delante de todas esas cosas, que adorara esos falsos dioses, que adorara a una virgen de yeso, ¿sí? Porque en realidad Dios es el creador de nosotros, no la Virgen. Jesús es el que murió por nosotros, no la Virgen. Entonces y Jesús es el que resucitó, la Virgen, la madre de Jesús, ¿sí? María, ella descansa, están sus huesos enterrados, esperando la resurrección. Por lo tanto, todas estas doctrinas son mandamientos de hombres que han sido dados por diferentes hombres. Entonces ahí fue cuando Jesús llamó a la multitud y les dijo, no lo que entra en la boca contamina al hombre, a lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. ¿Qué quiere decir? Que todas esas tradiciones que no fueron impuestas por Dios van a ser arrancadas y van a quedar las plantas que sí plantó Dios. Son sus 10 mandamientos. Eso es lo que Dios sí nos dejó. Su palabra, todo lo que está expresado ahí, eso es lo que sí nos dejó. El resto es algo agregado, ¿sí? Cualquier cosa que vaya en contra de lo que dice la Escritura es de Satanás.
Por eso es lo que les explicaba al principio. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro les dijo, explícanos esta parábola. Y Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Y aquí está hablando, y ellos lo hablaban en sentido espiritual. Y para aquellos que se justifican con este versículo, para decir, bueno, puedo comer lo que yo quiera. Total, no es lo que entra en la boca lo que me contamina. Y puedo comer, no sé, paisán, cocodrilo, tiburón y todo lo que a mí se me ocurra comer, porque no es lo que entra en la boca lo que me contamina. No, estamos hablando acerca de contaminación espiritual, porque contaminación física sí vas a tener sí o sí, porque la proteína animal produce cáncer, eso es algo que está más que comprobado científicamente. Ahora, ¿de qué debemos cuidar nuestros sentidos? Bueno, estamos en una guerra y hay distintas armas que se utilizan en esta guerra, esta guerra espiritual, químico-biológica, dirigida por los grupos oligarcas, ¿verdad?, que dirigen todo el orden mundial, los Illuminati, la masonería, dirigidos por los jesuitas, dirigidos por el Vaticano. Y estas industrias son la industria médico-farmacéutica, la del entretenimiento y las comunicaciones, la música, la TV, el cine, los casinos, deportes incluso, industria alimentaria, estados y gobiernos, potencias económicas, escuelas y universidades, denominaciones religiosas. Y ahora dirán, entonces no tengo que ir a la escuela, no tengo que ir a votar, no tengo que comer nada, no tengo que mirar tele. No estoy hablando de eso. Recuerden la temperancia. ¿Sí? La semana que viene vamos a hablar sobre la temperancia. La temperancia es el equilibrio, ¿sí? El saber escoger lo bueno y desechar lo malo, el tener ese discernimiento. Cuando yo les hablo de todo esto es que son las armas por las cuales nos atacan visualmente, por los oídos, por la nariz, por la boca, por el tacto, y que nosotros debemos tener ojo de lo que vemos, de lo que escuchamos, simplemente prestar atención de lo que ven nuestros hijos, de lo que escuchan nuestros hijos, ¿sí? Prestar atención de dónde están nuestros afectos. Por eso puse deporte. ¿Por qué? Porque endiosamos, ¿verdad?, a los jugadores de fútbol, y endiosamos a los equipos y todo esto. Y los ponemos a veces incluso por encima de Dios. ¿Qué pasa si, por ejemplo, bueno, ahora se viene el Mundial? ¿Qué pasa si la selección de tu país juega justo el sábado a las 4 de la tarde? ¿A quién vas a poner primero? ¿A las cosas de Dios? Eso es un desafío, ¿verdad? Ahí sí. Pero el resto de la semana puedes hacer lo que quieras, puedes ver todos los partidos que quieras, y incluso el sábado también puedes hacer lo que quieras, o sea, es tu decisión, si obedecer a Dios o no, o sea, tienes esa libertad, ese don de elegir. Y bueno, cada una de estas industrias nos afecta a todos los sentidos, como le estaba mencionando. Y en cuanto a la reforma pro salud, que son los 8 remedios naturales, con nuestras puertas o nuestros sentidos también están íntimamente relacionados. La nutrición, el ejercicio, la luz solar, el agua, la temperancia, el aire puro, el descanso y la confianza en Dios, todo está íntimamente ligado. Por lo tanto, ¿es importante para nuestros días la reforma pro salud? Claramente que sí, claramente que sí. Y es importante para nosotros justamente tener en cuenta todo eso. Me voy a saltar algunas diapositivas para mostrarles esta, ya para poder concluir. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer hoy? Bueno, principalmente pedir la dirección de Dios y la ayuda de Él para realizar una reforma en nuestras vidas, porque solos nunca vamos a poder cambiar. O sea, solos nunca vamos a poder. Yo les digo que a mí me costó muchísimo, por ejemplo, dejar de consumir carne. Es algo que a mí me costó, me gustaba mucho. De hecho, si ustedes me ponen aquí un balde con pollo frito, se me hace agua a la boca, porque yo lo encuentro algo delicioso, pero no lo encuentro saludable. Ahora lo analizo de otra manera
y mi mente está como en otra percepción de los alimentos, y los elijo no por su sabor solamente, sino por su calidad y cuánto beneficio me van a brindar a mi cuerpo y a mi espíritu, porque es todo parte de un todo. Por lo tanto, eso es fundamental para que podamos cuidar las avenidas o las puertas del alma. Poner en práctica los 8 remedios naturales también es fundamental. Escuchar la voz del tercer Elías y aceptar su mensaje también es fundamental. Ya vimos el riesgo que corremos al no escucharlo, al no prestar atención a su mensaje, al no aceptar su mensaje, no aceptar las verdades que nos está dando. El riesgo que corrieron los fariseos y que pagaron el precio por ello. También contarles a otros acerca de la verdad y sobre la segunda venida de Cristo en 2031. Ponernos el calzado de predicar el Evangelio y prepararse día tras día, física, mental y espiritualmente. Eso es algo clave. Y por último, confiar en Dios y pedir diariamente, en la mañana apenas nos levantamos, el bautismo del Espíritu Santo para que nos ayude a obedecer su ley y a enfrentar los desafíos que tenemos cada día. Bueno, que Dios les bendiga. Maranata 2031. Vamos a terminar con una oración. ¿Okay? Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu gran nombre, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú nos hablas a través de tu palabra, nos hablas a través de tus siervos, de aquellos que aceptan, Señor, cumplir el rol al cual tú les has llamado. Sabemos que así como han habido profetas fieles, también los han habido infieles, Señor. Así como has tenido hijos que tú has llamado a dar un mensaje y que no lo hicieron, también has tenido aquellos que lo han hecho, Padre. Por eso nosotros te queremos rogar en esta hora que tú nos mantengas fieles, porque nosotros no podemos serte fieles por nosotros mismos, somos pecadores, Señor, estamos constantemente equivocándonos, cayendo una y otra vez, pero tú nos mantienes en la firmeza, tú eres el que nos da el poder para poder vivir delante de ti incorruptible, Señor. Por eso te rogamos que tú puedas culminar la obra en cada uno de nosotros y irnos perfeccionando cada día para poder estar de pie en aquel día cuando tú vuelvas por segunda vez en el 2031, Señor. Te esperamos con anhelo, Señor, con ansias. Queremos estar contigo, queremos verte volver, Señor. Queremos ir contigo a esas mansiones celestiales y aprender para siempre contigo, Padre. Quédate con nosotros en el resto de este día y ayúdanos a meditar en todas estas cosas que estudiamos. Que tu Santo Espíritu nos dirija, Padre. Quédate con los enfermos de tu pueblo que están pasando dificultades en esta hora. Todo esto te lo agradecemos, Señor, y te lo pedimos en el santo nombre de Jesús, nuestro único Salvador. Amén. Muy bien, queridos, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por participar.